Abran sus Biblias. Y si usted no es muy diestro buscando los libros de la Biblia, espero que con este no se pierda. Abra la Biblia a Génesis 1:1. Entonces vamos al Señor en oración y suplicarle de que Él nos hable. Elevamos un clamor delante de ti, Padre, para que ahora tú envíes tu palabra como alimento de nuestra alma. De modo que salgamos de aquí, Señor, fortalecidos en fe, en esperanza, en gozo, en ti, nuestro Dios, y en tus promesas. Bendice este mensaje y Espíritu Santo, obra en cada uno de nuestros corazones para ser buenos receptores, porque el que tiene oído para oír, que oiga tu palabra. En Jesús, amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera frase, el primer versículo que se encuentra en la Biblia, por tanto, un fundamento firme de nuestra fe cristiana. Aparenta ser simple, pero en realidad no lo es por su implicación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí implica el origen del vasto universo. Pero más que todo es el origen de la vida, de la raza humana, y el significado y el propósito prácticamente del existir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiene mucho que ver no solo con el comienzo, pero también con el futuro, con el destino eterno de nuestras almas. Aquí estamos hablando de cosmología, es la ciencia que estudia el cosmos y una de las manifestaciones reveladoras del Creador. Vamos a dirigir el enfoque de este mensaje en responder una pregunta importantísima. ¿De dónde y cómo se origina el universo? Ese va a ser nuestro enfoque. Y se puede responder de dos maneras. Una manera simple y otra manera compleja. Y les pongo un ejemplo. Imaginen que hay una tetera hirviendo en la cocina. ¿Saben lo que es una tetera, verdad? Y de pronto el esposo entra y pregunta: ¿por qué la tetera hierve? La esposa bien puede responder de una manera compleja. La energía quimérica de la llama es conducida a la parte metálica de la tetera y de ahí al agua, causando que las moléculas del agua vibren cada vez más rápido hasta que son tiradas en forma de vapor. Esa sería una explicación científica compleja. Pudiera responder: la puse para hacer té. Y esa es la forma simple, una explicación personal. Las dos maneras son legítimas, pero explican el fenómeno en diferentes maneras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una forma simple, personal, que explica el origen de la vida. Miles de años atrás, los hebreos creyeron tener la respuesta, que todo comenzó con la voz de Dios, ordenando a la luz, a la existencia. Miren lo que dice el versículo 2 también de Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Fíjense, la frase dijo Dios aparece 9 veces en este primer capítulo de Génesis. Y lo corrobora Hebreos 11:3. Vamos a leer este versículo. Hebreos 11:3.
3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y también el Salmo 33, versículo 6, menciona prácticamente las mismas palabras, el mismo asunto, pero con diferentes palabras. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiere decir, a la luz de la revelación teológica, ¿quién creó el universo? ¿Qué dice? Dios. ¿Cómo lo creó? Con el poder de su palabra. Y es una respuesta simple al origen de la vida. Pero sin embargo, los hombres no se conforman con la simplicidad. El hombre quiere saber más. El problema está que querer saber más los ha desviado hacia el mismo abismo. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23. Romanos capítulo 1. Miren qué versículo tan importante, 20 al 23. Este me interesa que todos lo busquen y lo sigan con la vista. Romanos 1, 20 al 23. Estos son los que buscan la manera compleja de responder a esta pregunta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo responden los cosmólogos al respecto? Tratan de explicarlo con palabrotas grandes que no entendemos. Realmente impresionan y preferimos ni querer saber el significado de dichas palabras. ¿Cómo se originó el universo? Ahí está la teoría general de la relatividad, la teoría de la expansión, la teoría del continuo estado o la teoría de la oscilación. Y no es mi interés volverles loco con estas teorías, sino responder a esta pregunta que es tan importante. No porque simplemente por curiosidad quiero saber, sino porque aquí está implicada el sentido y el propósito del existir. De dónde y cómo se origina el universo. Vamos a ver qué dicen los científicos evolucionistas y qué dicen los científicos creacionistas. Los vamos a poner uno al lado del otro y vamos a ver cuál de los dos grupos se ajustan a los hechos y a los métodos de la ciencia, los cuales son observación, hipótesis, probar la teoría de un ambiente controlado y los resultados repetitivos. Esos son los cuatro métodos que usa la ciencia para comprobar de que algo es un hecho. En cuanto al origen del universo, al tomar el primer método, observación, la evolución no puede ser observada, porque no estuvimos presentes, por tanto es una especulación. En cuanto a la hipótesis, esta teoría tendría que ser de acuerdo a la observación, y si no hay observación, tampoco hay hipótesis. En cuanto a probar la teoría en un ambiente controlado,
por más que se han esmerado, es imposible porque lo que proponen ocurrió billones de años atrás. Y por último, resultados repetitivos. No se está observando en este momento que se esté llevando a cabo lo que ellos proponen. Y esta es la propuesta evolucionista al cosmos, según Steven Weinberg en su libro Los primeros 3 minutos. Vamos a ver lo que él dice y le vamos a hacer algunas preguntas a Steven. ¿Okay? Él dice así: en el principio fue una explosión. No como una explosión a la que estamos familiarizados en la Tierra, la cual comienza con un centro definido y se expande hacia afuera, incumbiendo cada vez más el círculo del aire ambiental. No, es una explosión que ocurrió simultáneamente en todas partes, llenando desde el principio todo el espacio con toda partícula material, que a su vez se separaron con rapidez unas de otras. Palabrotas grandes, ¿verdad? Steven, ¿qué fue lo que causó la explosión? ¿Qué era lo que estaba en ese principio? A un momento ellos dicen, en un segundo, la temperatura subió a 100.000 grados centígrados. Quiere decir que ocurrió un cambio de condición. Y la materia se separaba. Esta materia consistía de partículas elementarias como son los átomos, electrones de energía negativa y protones de energía positiva, así como neutrones, los cuales no tienen energía eléctrica ni masa. Y el universo se llenó de luz. Fantástico. ¡Qué bien! Pero como dice Derbez, pregunten, señores, pregunten. Ya sabemos qué materia, los átomos. Pero sin embargo todavía queda inconcluso el origen, el objetivo, el propósito, el porqué. Algo que permaneció en su condición eternamente, de pronto prorrumpe en semejante explosión, resultando en un universo que no es caótico, sino que todo lo contrario, se aprecia un orden y una sintonía inteligente. Yo entiendo que de pronto explotemos con rabia, con roña, con una piedra, como dicen los colombianos. Pero los átomos, ¿qué fue lo que les dio? ¿Qué fue lo que provocó ese cambio de temperatura? Sí, tan imprevisto. Según Bill Brinson en su libro Una historia corta de casi todo, él escribió esto, dice: en 3 minutos, el 98% de toda la materia que existe o existirá fue producida. Por allá dice uno en su libro en un segundo. Por aquí dice en 3 minutos. Dice que tenemos ahora un universo, un lugar de gratificantes y maravillosas posibilidades y además hermoso. Y todo fue hecho en el tiempo que se toma para hacer un emparedado. Bueno, una de las leyes de la ciencia es nada se produce de la nada. Esa es una de las leyes de la ciencia. Nada se produce de la nada. Usted no puede hacer que de buenas a primeras aquí surja un caballo. Yo sé que los magos tienen sus artes y sus magias y son increíbles, de verdad que nos dejan con la boca abierta, no se puede negar. Pero siempre están trabajando con algo. Usted no puede hacer que de la nada surja nada. Bueno, pareciera imposible obtener algo de la nada, pero el hecho es que alguna vez no había nada, una vez que no había nada, y ahora hay un universo. Mi casa, este universo es mi casa y la suya. Y si algo
una vez no había nada y ahora lo hay de manera tal que yo vivo en él, es una evidencia que sí se puede producir algo de la nada. Es una evidencia. Vamos a tratar de seguir argumentando sobre este principio que presenta Génesis. Y en esta vez, encontrando ayuda en el testimonio de William Lane Craig. Este erudito tiene un PhD y un ThD, es autor de varios libros que debaten el ateísmo, es escritor de artículos sobre cosmología y miembro de 9 sociedades profesionales. Y en una entrevista que le hiciera Lee Strobel, él responde: cualquier cosa que haya comenzado a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por tanto el universo tiene una causa. Al hacer un análisis de lo que significa ser esa causa del universo, hay que tener en cuenta un sinnúmero de atributos. O un sinnúmero de atributos se pueden identificar. Porque las cosas no saltan de la nada a la existencia. Sin embargo, los ateos afirman que, miren qué interesante, vinimos de la nada, por nada y para nada. Vinimos de la nada, por nada y para nada. Eso es lo que dicen los evolucionistas. ¿Cómo sabemos que el universo comenzó en algún tiempo en el pasado y que no es eterno? ¿Cómo sabemos que este universo no es eterno? La única respuesta la da el único que es eterno, el único que estuvo presente en el principio, Dios. Nadie más puede atestiguar debido a que no estuvo presente. Ese es el método de la ciencia, la observación. Yo sé que ni los evolucionistas ni los creacionistas podemos decir estuvimos presentes para ver cuando Dios creaba el mundo. Pero Señor, si quitamos a Dios, ¿qué tenemos? ¿A quién ponemos? ¿A quién le acreditamos el mundo? A nadie. Por eso dice el Salmo 11:3, que si se quita el fundamento, ¿qué podemos hacer los justos? Y eso es lo que están tratando de hacer, quitar el fundamento. Los que se aferran en negar a Dios intentan destruir este precioso fundamento. Pero hermanos, nosotros no podemos dejarnos, porque hay varias consideraciones y quiero presentarle por lo menos 3 de ellas. La primera consideración, estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo se originó el universo? Recuerde, primera consideración: tiempo y espacio. Yo voy a tratar de decirlo bien suave para que ustedes me sigan con la mente y puedan razonar conmigo. Un pasado infinito quiere decir, si no hubiera comenzado a existir el tiempo, es lógico que envolvería un infinito número de eventos, ¿no es cierto? Si yo digo el universo es infinito, equivaldría a un infinito número de eventos. Y como hay un principio, por ende, el pasado no puede ser infinito. Porque aunque se tenga un infinito número de cosas, a dicha colección usted siempre le puede añadir otra más. Porque no importa cuántas usted le añade, siempre usted va a poder añadir una más antes de llegar al infinito. Porque si no, no fuera infinito. Quiere decir que el universo tiene que haber tenido un punto de comienzo. El tiempo tuvo un principio, ese comienzo del contar del primer segundo que marca el minuto, la hora, el día, el año. Tuvo que haber tenido un principio y eso lo atestigua el sol y la luna.
como dice Génesis 1:14, que Dios los creó para que marcara los días, los años y las estaciones. O sea que eso es un hecho comprobable por nosotros. Por tanto, la causa es eterna, infinita, trascendente. O sea, si el comienzo el universo tuvo un origen, tuvo que tener una causa. Esa causa, estamos hablando de la causa sin ponerle nombre, tuvo que ser infinita y trascendente. Quiere decir, no puede haber estado regida por lo que no existía, que era tiempo y espacio. Esa es nuestra primera consideración. Nos lleva a la segunda, la causa personal. Vamos a hablar ahora de esta causa. Debido a que la causa del universo trasciende tiempo y espacio, no puede ser una realidad física, sino inmaterial. Hermanos, y hay solamente dos cosas que pueden ser inmateriales y a su vez eternas, que son, número uno, objetos abstractos, como son los números o entidades matemáticas. Pueden ser inmateriales y eternas. Sin embargo, no pueden producir ninguna cosa, ¿verdad? Pero hay otra cosa que sí puede ser abstracta e infinita, una mente. Y una mente sí puede ser causa. Por tanto, hace sentido que el universo es producto de una mente que no es material, o sea, que es personal, un agente incorpóreo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Dios se muestra, no solamente aquí en este capítulo de Primera de Timoteo 1:17, sino en otros más de la Biblia, que Dios es invisible. Él nos declara su esencia. Él es espíritu, según Juan 4:24. O sea, no hay elemento material alguno en su ser. Él no tiene un cuerpo físico visible. Él no depende en lo absoluto de la materia. El hecho de que Dios es espíritu implica que no podemos verlo o alcanzarlo por medio de ninguna forma de percepción sensorial. Pero podemos tener comunión con Él a través de la persona, por medio de la fe y un espíritu vivo. Ya hemos visto dos consideraciones: tiempo y espacio y causa. Pero vamos a ver la tercera, la condición inicial. Y esta es la última de las consideraciones a tener en cuenta. No hay una explicación científica acerca del primer estado del universo. Estuvimos viendo lo que proponía Steven, y una explosión, pero todavía no nos está diciendo el primer estado, ¿verdad? ¿Cierto? No nos está diciendo cuál es el primer estado. ¿Por qué no nos hablan de este primer estado? Porque todavía no se entienden las condiciones iniciales o las leyes que lo provocaron. O sea, que provocaron esa explosión. No se saben qué condiciones, cómo esos átomos de buenas a primeras, a una temperatura de 100.000 grados centígrados, explotan a través de todo el universo. No se sabe qué condiciones. Dicen, bueno, ciertas condiciones, ciertas leyes, pero no nos dicen cuáles. No puede ser de la nada. Ni tampoco esos elementos que explotaron pueden surgir de la nada. Tiene que haber una explicación para el inicio del universo. Bueno, ya que no hay una explicación científica, nosotros tenemos una explicación personal, el testimonio de Dios. Por eso dice, lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. De la nada se produjo todo el universo.
Es obvio que si los científicos descubren elementos, leyes y condiciones, o sea, yo no estoy en contra de los átomos y de etcétera y etcétera, que todo esto pertenece a eso que no se veía. Pero en cuanto a las condiciones originales, les voy a poner el ejemplo con la analogía del agua. El agua se frisa a 0 grados centígrados. Si dicha temperatura permanece debajo de 0 grados por un pasado eterno, entonces toda agua existente se mantendría frisada por el mismo intervalo de tiempo. ¿Entiende? Esto es un ejemplo nada más. Usted toma el agua y la condición es 0 centígrados. Si la condición permanece en 0 centígrados, el agua no va a cambiar, se va a mantener frisada. ¿Okay? El agua no va a cambiar. Les voy a poner para que entiendan mejor. El pollo que tiene metido en el congelador se va a mantener frisado mientras esté ahí. Mientras esté ahí. Ustedes saben lo que le pasó a la cotorra, ¿verdad? La cotorra, yo les hice el cuento en otras ocasiones, pero hay muchos aquí que no lo han oído, que una cotorra se estaba portando mal. Y como se estaba portando mal, su dueña la castigó y la metió media hora en el freezer. Y ahí estaba la cotorra temblando. Y cuando la sacó, la cotorra dijo, yo no lo voy a hacer más. Pero dime, por favor, ¿qué hizo el pavo? Porque ella no quería hacer lo que había hecho el pavo. El pavo había estado allí frisado desde el Thanksgiving del año pasado. Pero volviendo al pollo, mire, si las condiciones cambian, se va la luz, usted saca el pollo, usted va a ver que inmediatamente va a ir respondiendo a la condición. Se va a ir descongelando hasta terminar en un fricasé. Todo va a ir cambiando. Simplemente el elemento responde a las condiciones. Eso es lo que yo quiero que ustedes se fijen cuando estamos hablando de las condiciones iniciales que produjeron esta explosión. Tomando estas dos analogías como ejemplo para el universo, si el universo fue una consecuencia mecánica sin influencia personal, que ocurrió cuando las condiciones se prestaron, y si las condiciones eran eternas, entonces el universo existió eternamente. El efecto es coeterno con la causa. Si esos elementos que causaron la explosión estuvieron siempre presentes y las condiciones eran iguales, ¿cómo se explica la explosión? Ven que no hay respuesta. No hay respuestas. Y si tuvieron esos elementos su propio origen, ¿quién los originó? Pero más pregunta, ¿cómo fueron originados? ¿Por qué fueron originados? Hermanos, la única respuesta es un agente con voluntad propia. Y ese agente nosotros sabemos que es el Dios a quien usted y yo adoramos, alabamos, servimos. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el universo brotó a existencia. ¿Qué es esto para mí? Ya voy a terminar. ¿Qué es esto para mí? ¿Qué es esto para mí? Tengo que responder personalmente. Yo no puedo responder por usted. ¿Qué es para mí el hecho que es incomprobable que la única respuesta que da el mundo al origen de la vida no corrobora los hechos? ¿Qué es para mí el hecho de que 100%, sin duda alguna, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Para mí es, ante la grandeza de Dios, verme como un ser miserable. Qué miserable somos para con Dios.
Y lo digo por mí. Qué miserables somos para con Dios. Cuando de Él lo tenemos todo lo que necesitamos para existir. Y somos muy miserables para con Él. Hubo otro principio, hermanos, que se encuentra en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjense que como el Evangelio comienza con otro principio, pero este es el principio de la vida espiritual del hombre, porque dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros los hombres. ¿Y vino para qué? Para darnos vida eterna y para darnos nueva vida en Cristo, un nacimiento espiritual, para que podamos gozar y tener comunión con este Dios que creó el cielo y la tierra. Por eso, hermanos, en nuestro intento con estos mensajes es que nosotros mejoremos en nuestra calidad de adoradores, que mejore nuestro nivel de agradecimiento y aprecio hacia nuestro Dios, y podamos por fin ya entender, como Él mismo dice, que en Él somos, vivimos, nos movemos, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que fuimos creados según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria en gracia. Todo eso tenemos que canalizarlo, llevarlo al corazón, de manera que podamos responder hacia nuestro Dios como mejores creadores. Vamos a orar, que el Señor les bendiga. Bendito Dios, no hay duda. ¿Quién creó el universo? Tú, Dios. ¿Y cómo lo hiciste? Con el poder de tu palabra. Una forma simple de ejercer nuestra fe en ti. Pero también tenemos que saber que el origen del universo implica propósito en la existencia. Tú eres el propósito del existir. Tú eres la vida. En ti, Jesucristo, está la vida eterna. Gracias por lo que hemos recibido, la vida en Cristo. Gracias por ese sacrificio en la cruz, por la cual tú, Dios, mostraste tu gran misericordia. Gracias por lo que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ten piedad de los que aún, Padre, no han podido abrir sus ojos y sus oídos y su mente a entender, Señor, de que somos criaturas que nos debemos al Creador. Bendícenos, Señor, para mejorar como adoradores en Cristo. Amén. Yo quiero preguntarles, ¿hay alguna persona aquí presente que ha venido escuchando el Evangelio? Que ha venido escuchando que Cristo murió en la cruz por perdonar nuestros pecados y por darnos la vida eterna. Y lo ha creído, ya lo ha creído en su mente, está convencido de que es un pecador y que solamente en Cristo, en su sacrificio, está el perdón de pecados y la vida eterna. Y hoy quiere decirle a la iglesia, yo, levantando su mano, yo soy uno de ellos, que hoy creo en Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí presente que levanta su mano y puede afirmar su fe? ¿Alguien aquí que ha venido a Cristo aceptándole como Señor y Salvador de su vida? Solamente queremos saber lo que Dios está haciendo en su vida. Espero que todos aquí presentes realmente tengamos una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Espero que realmente sea así. Y si no, Dios conoce los corazones y Dios va a seguir llamándole y Dios va a seguir obrando en su interior para que usted venga al convencimiento de quién es Cristo y por qué Él vino a esta tierra. Cuál fue su misión de encarnar en hombre. Fue por la redención de nuestras almas. Que el Señor les bendiga.